Voy a hablar con ustedes hoy sobre la gran cantidad de ángeles. De hecho, innumerables multitudes de seres angelicales de todo tipo y variedades y categorías y niveles que son asignados para brindar protección y servicio y ayuda de varias maneras a cada miembro de la Iglesia de Dios en todo el mundo. Y yo lo creo. También aludí a la experiencia que el patriarca Jacob tuvo la noche en que estaba acostado sobre la roca y se quedó dormido. Y estaba en un estado de ensoñación. Yo pienso. Y cuando se despertó en medio de la noche, vio una especie de escalera. Y dijo que había ángeles ascendiendo y descendiendo, yendo y viniendo por la escalera, viajando entre el cielo y la tierra. Y tal vez usted podría, estoy seguro, preguntarse qué estaban haciendo, yendo y viniendo. ¿Por qué no simplemente quedarse aquí o quedarse allí? En lo que respecta a viajar entre los dos. Y dije en ese momento que hay muchas pruebas en mi mente de que todos los siervos de Dios tienen muchos ángeles. No solo uno o dos, sino muchos. Muchos ángeles involucrados en nuestras vidas y haciendo varias cosas. Por supuesto, los católicos y muchos protestantes han difundido la herejía de que todos tenemos un solo ángel guardián, ya sabes. ¿Solo uno? Tienes uno. Y él tiene un nombre. Héctor o lo que sea. Y muchos católicos con los que me topé cuando era niño y me crié en un ambiente católico incluso hablarían con sus arcángeles. Las ancianas a menudo hablarían con él o con ella. Algunos de ellos pensaban que algunos ángeles eran damas. Y se ponían muy amigables. Y allí había esta gran relación entre el ángel y la persona. Y eso, por supuesto, es herejía. Porque, en efecto, la Escritura nos dice que la Iglesia de Dios está rodeada no con uno o dos, sino con una compañía innumerable, un verdadero ejército de ángeles. Son seres espirituales invisibles. Dios los llama la hueste de los cielos. Y están asignados para ayudar y para servir y para hacer cosas por nosotros, para protegernos. Y lo hacen. De todos modos, después de que mencioné lo que mencioné después de hacer el comentario sobre los ángeles, comenzaron a surgir tantas preguntas. Gente comenzó a mostrar las pequeñas estatuas que tienen en la casa con alas y cosas así. ¿Y es esto un ángel? Comencé a darme cuenta de que durante la era algo liberal de la Iglesia, no solo nos habíamos alejado del enfoque claro en Jesucristo y del enfoque claro en las leyes de Dios y un enfoque claro en la obra de Dios y el Espíritu de Dios, pero también comenzamos a restarle importancia y, en efecto, como que evitamos cualquier cosa que magnifique la grandeza de Dios y magnifique el poder de Dios y le traiga respeto y honor. Y claramente la existencia de millones de seres angelicales con un trabajo y trabajo que hacer y tantas cosas. Todo eso es una magnífica demostración del poder ilimitado y trascendente de Dios. Si de alguna manera tomas este concepto de los ángeles y dices, bueno, eso es algo menor. Lo que haces es despojar a Dios de mucho de su poder porque Él obra a través de ellos. Y ellos manifiestan su poder de ciertas maneras. Y le quitas mucha de su gloria y le quitas mucho del honor que deberías estar dando a Dios por la forma en que Dios hace las cosas. Lamentablemente, comenzó a alejarse de discutir cosas como esa. Y ha habido muchas preguntas y muchas consultas sobre este tipo de cosas. Así que hoy quiero asegurarles, hermanos, que los ángeles sí existen. No solo existen sino que tienen gran poder. Nos sirven de muchas maneras. Y hablaré de algunas de ellas esta tarde. Y son mucho más numerosos de lo que podrían pensar. No tienes uno. ¿Tú sabes cuántos tienes? Llegaremos a eso en un par de minutos. Quiero hablar sobre el hecho de que sin la ayuda de los ángeles y su intervención y su presencia y todo ese tipo de cosas, ni uno solo de nosotros, Dios nos dice, tendría ninguna esperanza real de sobrevivir a los horribles y caóticos tiempos que nos esperan entre ahora y el regreso de Jesús Cristo. Todo lo que Cristo tiene que hacer algún día es decir a cierto número de ángeles, no los protejan. Eso es todo lo que tiene que hacer. De hecho,
Hay una escritura que indica que algún día hará exactamente eso. Él dirá: no los protejan. A estos los protegen y a aquellos no. ¿Y saben qué pasaría si esos angelicales ejércitos dejaran el campamento de alrededor de ciertos miembros de la Iglesia de Dios? Cuando eso ocurre, ellos, ustedes, quien quiera que sean, estarían total y completamente solos. Quiero decir, estaríamos tan solos que ni siquiera sería divertido. Muy vulnerables. Muy abiertos y a todo tipo de peligros y problemas. Y llegaré a eso en un par de minutos. Creo que les resultará tranquilizador. Pero antes que nada, creo que es importante centrarse inmediatamente en el concepto de números. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Pocos? ¿Muchos? ¿Y cuántos están asignados a ustedes? Y esto probablemente ocurrió el día en que fueron bautizados. Sé que en el bautismo el Padre te encomienda a Jesucristo y Cristo comienza a hacer ciertas cosas y en el mismo punto también se asignan ciertos ángeles. ¿Sabían que David dijo que él una vez vio 20.000 ángeles recorriendo los cielos? Estaban todos juntos como un cuerpo. Él dijo que había 20.000 de ellos y que estaban en una misión en nombre de Dios. Él no sabía a dónde iban ni qué estaban haciendo, pero los vio. ¿Se dan cuenta de que la Escritura nos dice que cuando Moisés subió a las montañas para recibir las tablas y para recibir la ley de Dios, dijo que vio 10.000 ángeles y que estaban con esplendor y belleza en la montaña? Dios estaba en la cima y estos ángeles estaban alineados, de pie en filas a lo largo de esa montaña. Y él caminó entre ellos y estaban allí a cada lado de él, sirviendo a Dios. Y Moisés dijo que esa montaña estaba literalmente viva y palpitante con vida espiritual. Y antes de que Moisés llegara a Jesucristo, había caminado literalmente al lado de miles de ángeles. Él dijo 10.000. No creo que haya exagerado. Tiendo a creer que ese era el número aproximado. Tal vez estaban en grupos de 100 y él contó cada grupo individualmente mientras pasaba. Es difícil de decir. Pero dijo que vio 10.000. Y de hecho, ciertas porciones de la ley de Dios le fueron dadas directamente de Cristo, de Dios. Y otras porciones de la ley le fueron dadas directamente de las manos de los ángeles. Nos dice la Escritura. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento, Juan fue dado una breve visión del salón del trono del universo en el tercer cielo donde Dios vive? Y él nos dice que vio 10.000 veces 10.000 ángeles. Eso es exactamente 100 millones. Puedes hacer un pequeño cálculo breve. 10.000 veces 10.000. Eso es de Apocalipsis 5. Versículo 11. Él dijo que todos estaban en el salón del trono al mismo tiempo que habían acampado alrededor del trono de Dios. Y los 100 millones que vio eran solo aquellos ángeles que estaban en el tercer cielo en el momento específico en que estaba recibiendo la visión. Él nos dice que hay millones más en la tierra. Aproximadamente el mismo número quizás. Hay millones más en otras partes del universo haciendo otras cosas. El número de ángeles literalmente asombra la imaginación. Uno de los principales trabajos de todos esos ángeles es liberar al pueblo de Dios de las estratagemas de los hombres malvados y de las estratagemas y el poder de Satanás el diablo. Quiero que reflexiones sobre eso durante todo el sermón de hoy. Porque algunos de ustedes se preocupan por Satanás. Se preocupan por ciertos peligros. Se preocupan por ciertos problemas. Vayan al libro de Hebreos 12. Versículo 15. Y esto para mí es una de las más dramáticas promesas gráficas y tranquilizadoras para la Iglesia de Dios en toda la Biblia. Veremos, hermanos, por qué el pueblo de Dios puede reclamar la ayuda y el servicio y la protección de los cientos de millones de seres angelicales en el universo. No somos solo una línea lateral. Como veremos en un par de minutos. No somos solo una línea lateral. Somos un foco principal del interés angelical. El capítulo 12, versículo 15. Pasa mucho sobre aguantar y hacer nuestra parte y no decepcionar. Mirando diligentemente en el versículo 15 del capítulo 12. Para que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios.
Y para que ninguna carga de amargura que surja te cause problemas de alguna manera, comience a preocupar tu mente y cree problemas en tu vida y conflicto, y por lo tanto muchos sean contaminados. La amargura siempre nos contamina, para que no haya ningún fornicario o persona profana como él que por un bocado de carne, un pedazo de comida pequeño y estúpido, una cosa pequeña y tonta en su vida, vendió su primogenitura. Él está tratando de enfatizar cuán privilegiados somos de estar en la iglesia de Dios. Esta iglesia no es solo un pequeño bocado de comida. No es algo pequeño en nuestra vida. ¿Qué es? Versículo 18. Quiero decir, la iglesia de Dios es algo increíble. Versículo 18. No has venido como lo hicieron los israelitas. Ya ves. Debajo de una montaña al monte Sinaí. Una montaña que se puede tocar, que se puede ver y que ardía con fuego. No. Bajo negrura y oscuridad y tempestad. No. Los israelitas hicieron eso. Vieron una montaña. Moisés subió a la montaña, y allí había 10,000 ángeles, pero la gente no podía ver a los ángeles. Todo lo que vieron fue la niebla y toda la bruma, y oyeron sonar la trompeta. Verán. Oyeron. Versículo 19. El sonido de la trompeta fue soplada por un ángel. Creo que sé cuál. Sería, ya sabes, una conjetura. Pero creo que sé cuál. Probablemente podría decir su nombre. Oyeron el sonido de la trompeta, porque los arcángeles también estaban en esa montaña, y la voz de las palabras. ¿Qué voz? Los que oyeron suplicaron que no se les hablaran más las palabras. Y, ya sabes, no pudieron soportar lo que se les ordenó. Y si tan siquiera una bestia tocaba la montaña, tenía que ser apedreada y atravesada con un dardo. ¿Y tan terrible fue la vista? Mientras Moisés caminaba a través de esas nubes y veía a esos miles de reunidos ángeles en resplandeciente gloria en esa ladera, antes incluso de ver el rostro de Dios, Moisés dijo, temo y tiemblo en gran manera. Ahora, ¿hemos llegado a algo así? ¿Por qué siquiera habla de la montaña y, acerca de los ángeles? ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Y somos una línea lateral de Dios? ¿Somos una línea lateral para los santos ángeles de Dios? Versículo 22. Pero habéis venido. Nos dice. Nos convertimos en parte de la iglesia de Dios. Habéis venido. No a alguna montaña física, sino al monte Sión, que es un tipo simbólico de la iglesia de Dios, y a la ciudad del Dios viviente. Y esa ciudad es donde Dios vive. Y cuando oras, tus oraciones son escuchadas dentro de esa ciudad en los terceros cielos. Y solo Dios lo oye. Pero miles, si no millones de ángeles también escuchan y oyen. Vienes a la Jerusalén celestial. Y noten, hermanos, ustedes que son bautizados han venido a una innumerable compañía de ángeles, no una que sea una herejía flagrante, sino una innumerable, vasta compañía de ángeles. Y esa es nuestra promesa. Y son parte de nuestra existencia e involucrados en tantas cosas que hacemos. Versículo 23. También hemos venido. Y es interesante. Dice una compañía innumerable. Dice en Deuteronomio 33. Cuando Moisés subió al monte, vio 10,000. Cuando entramos en la iglesia de Dios, no tenemos solo 10,000 tendidos en la montaña para servirnos y cuidarnos. Dice que la compañía no puede ser contada. Moisés sí contó a esos ángeles. No podríamos, si nuestros ojos estuvieran abiertos para ver el mundo espiritual. No podríamos contar, dijo el apóstol Pablo, a los ángeles que están y viven a nuestro alrededor. Innumerables. Nos dijo. Venimos. Versículo 23. A la Asamblea General en busca del primogénito, que están siendo escritos. Dice,
o están inscritos en el cielo, y a Dios, el Espíritu de todos, y a los espíritus de los hombres justos. Siendo, es progresivo en el griego, siendo perfeccionados, y a Jesús, el mediador, el nuevo pacto. Y así sigue. El versículo 26 dice esto, cuya voz. Bueno. El versículo 25. Veo entonces que no rechazáis al que habla. Porque no escapan los que rechazaron al que habla en la tierra. Mucho más. No escapamos nosotros, sino que nos apartamos del que habla desde el cielo. Cuya voz. Cuando Moisés subió a aquella montaña y vio a aquellos ángeles, cuya voz sacudió la tierra, que ahora se promete de nuevo, diciendo aún una vez más, no sacudo la tierra solamente, sino también los cielos. Esa es una profecía para nuestra era. Y más bien, cuando esta tierra literalmente comience a temblar algún día, ¿cómo lo hará? Pero tenéis que recordar, hermanos, que no hay solo 10.000 ángeles en esa montaña. Dios dice que hay millones de ellos en compañía innumerable. Versículo 27. Esta palabra aún una vez más significa la remoción de aquellas cosas que son sacudidas, como las cosas que son hechas. Y estas cosas que no pueden ser sacudidas pueden permanecer, y lo harán. Por lo cual, recibiendo un reino que no puede ser movido, tengamos gracia, por la cual podamos servir a Dios agradablemente con reverencia y temor piadoso. Incidentalmente, al hablar de ángeles, mi único objetivo es glorificar y magnificar la grandeza de Dios. No intentaría, bajo ninguna circunstancia, glorificar y magnificar la grandeza de un ángel, por grande que sea. Mi único objetivo es construir en vuestras mentes asombro y respeto y reverencia por Dios, no hacia los ángeles. Hermanos, si dais gloria a un ángel, caéis bajo una maldición increíble. Un ángel ha dicho eso en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Cuando aparecieron a un hombre, y el hombre estaba a punto de caer, o iba a adorar, o iba a dar gloria al ángel, el ángel dijo, no me des ninguna gloria. Tú dásela a Dios. Porque si me la das a mí, caes bajo una maldición. Y de ninguna manera intentaría jamás dar gloria a un ángel por nada de lo que hizo. Da la gloria a Dios. Son siervos diseñados por Dios para hacer lo que hacen. Da la gloria a Dios. Pero descubrí que cuanto más sabéis acerca de esta innumerable compañía de ángeles que está allí, que es parte de nuestra vida diaria, más de lo que algunos de vosotros pensáis que son, cuanto más sabéis acerca de ellos, más fácil es dar a Dios gloria y reverencia. Y más rápido vuestra fe en Dios continúa construyéndose y aumentando. El versículo 29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Veremos más sobre eso en un par de minutos. Él solo está hablando de la forma en que se ve y su gloria. Pero es interesante que en Salmo 104, versículo 4, dice que los ángeles son también espíritus de fuego, debido a su llamativo, hermoso, resplandeciente apariencia. Y están ahí. Y están a nuestro alrededor, y son seres hermosos. Y tienen naturalezas muy interesantes, emocionantes. Quiero deciros en unos pocos minutos cómo es la naturaleza de un ángel, cómo son. ¿Te recuerda a algunos de tus madres cuando tenías unos 8 años y había una tormenta afuera y ella seguía diciendo, ya sabes, ponte el abrigo, ponte las botas de goma, ponte esto, no olvides tu bufanda? Y estás pensando, muchacho, desearía que me dejara en paz. Y encontrarás que los ángeles tienen una naturaleza muy interesante, muy similar a la de tu madre cuando eras un niño. Si te criaron en Oregón,
donde llueve todo el tiempo y ella no quería todas sus botas de goma y ella te obligó a ponértelas. Volveré a eso. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Versículo 51. Verás otra prueba de que nunca estamos solos. Capítulo 26, versículo 51. Esta vasta e innumerable ejército de ángeles viaja de ida y vuelta entre nosotros y el tercer cielo. Y la principal responsabilidad, ya ves, cuando están en la tierra es defender y ayudar y bendecir y velar por el pueblo de Dios. Capítulo 26. Versículo 51. Cristo había sido traicionado, y yo no volveré al contexto. Y noten lo que dice. He aquí, uno de los que estaban con Jesús extendió su mano y sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y fue cortada. Y entonces Jesús le dijo, vuelve a poner tu espada en su lugar. Porque todos los que toman la espada. Esto significa que todos los que se unen al ejército. Quiero decir, volvamos a los tiempos modernos términos. Te unes al ejército. Tomas la espada. ¿Para qué sirve un ejército? Es para tomar la espada. Es para matar. Así que perece con la espada. Y no podemos ser parte de ese tipo de sistema. No podíamos serlo entonces y no podemos serlo ahora. Incluso defender la causa correcta en la vida de Cristo era ciertamente una causa correcta. Y él dijo que esto estaba mal. Versículo 53. ¿Piensas que no puedo orar a mi Padre? Él dijo, ¿crees que estoy indefenso? Si quisiera, podría orar a mi Padre. Y si lo hiciera, el Padre inmediatamente me daría más de 12 legiones de ángeles. Algo interesante. Hermanos. La legión en ese día y edad, en los días romanos, la legión era de 6.000 soldados. Y Jesucristo dijo, mira, no necesito tu espada similar ni tu protección. Si quisiera, podría pedirle a Dios e inmediatamente Él enviaría 72.000 ángeles. 6.000 multiplicado por 12. Y estarían a mi lado. Él dijo, vuelve a poner tu espada de donde vino. Podría tener todos estos ángeles allí inmediatamente. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras lo mejor que deben ser? Así que no los llamó. Ya ves. El punto es este. Podemos si lo necesitamos. Y 6 legiones son mucho. Hablar de un ángel guardián. Mi reacción es tonterías. ¿Un ángel guardián? No. 72.000. Dijo. Puedes tener inmediatamente si ese es el número que necesitas. ¿Qué significa eso? Era Jacob. No volveré a Génesis 32. Puedes leerlo tú mismo si quieres más tarde. Pero Jacob un día estaba caminando por la carretera. Estaba caminando por la carretera cerca de su casa. Y se encontró, dice, con un grupo de ángeles. Eso es todo lo que leemos. Conoció a estos ángeles. Y luego cambió el nombre de la ubicación. Era una especie de encrucijada. Y olvido el nombre en hebreo. Comienza con M. Ma'a. Y luego sigue así. Pero la palabra hebrea, ¿qué puedes buscar en tu margen? Significa 2 ejércitos. Y en efecto, había un ejército que venía del sur. Y el otro ejército venía del norte. Y ambos ejércitos se encontraron con él al mismo tiempo. Y ambos estaban compuestos de seres angelicales. Y Jacob estaba, ya sabes, bastante impresionado por esta demostración de poder angelical. Y cambió el nombre de la ciudad que estaba allí y la llamó 2 ejércitos. Y se refirió a todos estos ángeles. Ahora, el punto es este. ¿Qué saco de eso? Los ángeles rara vez viajan solos en la tierra. Apenas están alguna vez solos. Porque por naturaleza no les gusta estar solos. Y viajan en ejércitos y en grandes grupos. Especialmente cuando lo hacen con los siervos de Dios.
Ahora, solo un ángel puede hablar y ser el proveedor de un mensaje. Ya ves. Y decir, así dice el Señor. Pero todos los demás ángeles están allí invisiblemente en un vasto ejército escuchando y observando y sintiéndose preocupados por nosotros y totalmente listos para ayudar e involucrarse en lo que Dios quiera que se involucren. Y cuando te das cuenta de eso, y realmente te das cuenta, estás libre de muchas ansiedades, especialmente en esta época, y tu fe comienza a crecer y ciertos conceptos comienzan a cristalizar en tu mente. Ahora, sé que la principal forma de adquirir más fe es a través de la morada del Espíritu de Dios, poniendo fe dentro de nosotros. Esa es la principal forma en que creces en la fe. Pero al mismo tiempo, cuando comprendes la magnitud y el alcance de la obra de los ángeles y su participación en tu vida, ayudará mucho, hermanos, a consolidar la fe que el Espíritu de Dios está poniendo en ti. Ahora, ¿cómo explicas? Si no crees en los ángeles, cosas que han ocurrido en la iglesia de Dios que han sido tan inusuales y tan extrañas. Y me queda claro lo que ha ocurrido. En Filipinas. Hace unos 5 o 6 años. Miles de aldeanos católicos y protestantes fueron expulsados de sus hogares y cientos fueron masacrados por tribus musulmanas fanáticas. Y si alguna vez te encuentras con un musulmán, y lo harás, hay mucha gente de Oriente Medio alrededor. De hecho, recibí, hace apenas un par de semanas, una solicitud de visita de un saudí aquí mismo en Riverside. Y, ya sabes, están ahí. E intentaban darte la idea de que el Islam es una buena religión. Ya sabes, el Islam, basado en la fraternidad y la hermandad. Y te digo, hermanos, esa es la mentira más grande que he escuchado en mi vida. Ese es uno de los sistemas más podridos, paganos y asquerosos que he encontrado en mi vida. Y toda religión falsa es asquerosa. Pero te diré lo que los musulmanes han hecho en el nombre de su Dios. Ya sabes, ni siquiera debería mencionarse públicamente. Así que estas tribus musulmanas fanáticas, en el nombre de su Dios, se embarcaron en un baño de sangre inspirado, como de costumbre, por esta manada de hombres malvados a los que llaman líderes espirituales. Y en ciertas áreas remotas de Filipinas donde hay una gran minoría musulmana, pero también muchos protestantes y católicos, comenzaron a quemar aldeas protestantes y católicas por cientos y masacraron a tantas personas como pudieron encontrar. Ahora, docenas de aldeas fueron incendiadas, aunque en el sur de Filipinas tenemos miles de miembros. Ya ves. Tenemos miembros por todas partes en esas islas. Y nuestros hermanos, en docenas de ocasiones, pudieron ver las llamas de las aldeas vecinas ardiendo. Podían oír los disparos. Sabían que la gente estaba siendo asesinada. Encontrarían cuerpos en las orillas de los arroyos y los ríos al día siguiente. Y siempre ocurría en la aldea de otra persona. Ahora, lo interesante es que nuestros miembros tienden a vivir juntos. Ya ves. En Filipinas. Cuando descubren que alguien más está en la iglesia de Dios porque viven en chozas sobre estacas y puedes desarmarlas y seguir adelante, tienden a moverse juntos. Así que la mayoría de nuestros miembros viven en aldeas. Y tenemos grandes aldeas que son 99% compuestas por miembros de la iglesia de Dios. Y ni una sola de nuestras aldeas fue tocada. Nunca fueron quemadas. En raras ocasiones, un par de chozas fueron quemadas después de que las familias hubieran huido, se hubieran ido, se hubieran mudado a otro lugar. Ya sabes, Dios dio protección. ¿Sabes cómo? Dios simplemente se sienta en su trono y dice, bueno, ¿estarán protegidos? ¿O hay formas de hacer estas cosas? Creo que verás en un par de minutos que las hay. Yo creo que los ángeles enviados por Dios como mensajeros contrarrestaron y detuvieron la mano de Satanás durante el reciente asunto de la administración judicial en enero pasado.
Y creo que eso ocurrió cientos de veces. De hecho, si no les importa que me ponga algo dramático, estoy convencido de que miles de ángeles, los santos ángeles de Dios, y miles de demonios, es decir, los seguidores de Satanás, espíritus demoníacos, lucharon invisiblemente y libraron una guerra durante días, tal vez semanas, y posiblemente un par de meses. Y por un tiempo pareció que el ejército de Satanás iba a salir victorioso y estaba ganando. Ya ves. Y entonces Dios obviamente envió legiones de ángeles santos para reforzar a esos ángeles que ya estaban allí hasta que finalmente los ángeles elegidos y las huestes del cielo salieron victoriosos y ganaron la batalla. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Bueno, todo eso sucedió invisiblemente. ¿Sabes dónde, Yo diría que allá arriba en el cielo sobre la ciudad de Pasadena. ¿Encuentras eso bastante supersticioso y algo incongruente o extraño o lo que sea? Yo no. Durante todo ese período, comenzando alrededor del mes de noviembre, podías sentir que algo extraño estaba sucediendo y hay una especie de, ¿cómo lo llamarías? Una presión cuando el mundo espiritual se agita. Puedes sentir esta presión y la presión estuvo allí durante 2 o 3 meses y todos sabíamos que algo estaba pasando y básicamente sabíamos de dónde venía. No sabíamos cuáles iban a ser los resultados. Quiero decir, cuando Satanás y sus demonios luchan con los ángeles de Dios, los resultados pueden ser malos o buenos dependiendo de quién gane la batalla. Ahora, creo en los ángeles. No sé cuántas veces he hablado con miembros que han estado en un coche que, ya sabes, casi se desliza por una carretera de montaña. No sé por qué nuestros miembros siguen subiéndose a coches y conduciendo por montañas en el medio de tormentas. Pero parece que tenemos esta habilidad. No sé si es porque somos los más débiles del mundo. Pero como que conducimos por el paso de montaña cuando sabes que hay 5 pies de nieve y deberías estar en casa junto a la chimenea y de todos modos. Ahí estamos en medio de las montañas y el coche empieza a salirse del lado del acantilado y la mitad está colgando del lado y podría contarte una historia salvaje de lo que nos ocurrió a mi esposa y a mí en el estado de Maine una vez cuando casi nos caemos de un puente y ya sabes. De repente una fuerza invisible toma el coche y en contra. Ya sabes. En total oposición a las leyes de la gravedad. De repente el coche está de vuelta en la carretera yendo en la dirección correcta y dices, vaya. ¿Qué pasó? Pensé que íbamos a caer por el acantilado y no lo haces. Conozco niños. No uno sino varios que inadvertidamente, como los niños tienden a hacer, se salen del lado de la montaña. Ya sabes. Tú. Tienes estos lugares de observación donde puedes parar y mirar y ya sabes. Me dan escalofríos porque mucha gente deja que sus hijos corran y como que se paran. Ya sabes. Mirando por encima del lado allí y equilibran una roca de un lado a otro y sus padres están mirando alrededor y estoy asustado y estoy como. Ups. Quiero decir. Los niños simplemente. Ya sabes. Se van y hay miembros a los que les suceden estas cosas y ya sabes. El niño está a una caída de cientos de pies y luego el niño está ahí suspendido en el espacio. Literalmente suspendido en el espacio y luego un poder invisible lo recoge y lo vuelve a poner en el lado de la montaña a 2 o 3 pies de esa caída libre. Y esto ha sucedido no una vez, sino muchas. Muchas veces. Y tenemos testigos y sí. ¿Quieres verificación? Puedo darte algunos números de teléfono y puedes comprobarlo todo si esa es la clase de mentalidad que tienes. A todos nos han pasado estas cosas. Recuerdo haber conducido por una carretera en Alabama en 1961 cerca de Anniston con el señor Gerald Waderout durmiendo aquí. Como durmiendo en el asiento del suicidio y yo estaba conduciendo y él nunca durmió muy bien mientras yo conducía. Pero estaba tratando de dormir mientras yo conducía. He conducido mucho desde entonces. Pero yo era un conductor más nuevo en ese momento. Por supuesto. Y ya sabes. Había un
camión y yo decidimos adelantar al camión y la carretera parecía despejada y supongo que no me di cuenta. Hoy miro hacia atrás y me pregunto si apareció de repente o si es porque tiendo a mirar. Me incorporé. Había un camino abierto delante de mí. Empecé a adelantar al camión y estaba exactamente paralelo a este camión loco. Ya sabes. Acelerando para adelantarlo y de repente había una cantidad enorme de alquitrán en la carretera durante aproximadamente media milla. Alquitrán húmedo y fresco. Espeso y estaba de mi lado, pero no del suyo. Y yo estaba en medio del alquitrán y no puedes acelerar y no puedes frenar. No puedes pisar el acelerador. No puedes hacer nada porque perderás el control y el alquitrán debía tener 4 pulgadas de espesor. Y todo lo que sé es que estaba sentado allí y el camión estaba allí y yo estaba directamente al lado y yo no podía hacer nada. Ya ves. Sino dejar que el coche se moviera a su propio ritmo y lentamente. Por supuesto. Empezaría a frenar. Pero no muy rápido y entonces apareció de repente un coche sobre el horizonte que venía directamente hacia mí y todo lo que puedo recordar. Ya sabes. Hasta el día de hoy desearía que el señor Waterhouse no hubiera estado allí porque puedo recordar que la rueda fue arrancada de mi mano. Puedo recordar como que hice esto cerrando los ojos pensando. Ya sabes. Este era mi final. Y lo siguiente es que estaba conduciendo por la carretera. El camión estaba a mi lado. Yo estaba en el lado derecho y estamos como conduciendo como si nada hubiera pasado. Y estas cosas pasan y piensas. Espera un minuto. ¿Soñé esto? ¿Estaba dormido? Bueno. Él estaba dormido. Pero yo no. No lo creo. Ya sabes. Te preguntas. Te preguntas. Todo lo que puedo decir es que lo que me ocurrió es típico de lo que los ángeles han hecho tradicionalmente por el pueblo de Dios en tiempos de crisis. Ahora están ahí. Están ahí. Y hoy tengo un público invisible. Ahí estáis vosotros. Puedo veros y no puedo verlos a ellos. Pero también están aquí. Y hay más de ellos que de vosotros. Por cierto. Y lo demostraré en un par de minutos. Hay muchos. Muchos más de ellos que de vosotros. Y puede que hoy estén algo más interesados que a veces en este sermón porque han oído mucha repetición a lo largo de los años. Ya ves. Han estado escuchando sermones durante 1900 años en la Iglesia de Dios. Pero probablemente estén aguzando el oído hoy mismo mientras hablo porque estoy hablando de ellos y voy a decir algunas cosas obviamente que van a ser un poco inexactas porque nunca he hablado con ellos y ellos lo saben y nunca lo haré. No voy a hablar con ellos en el sermón de hoy. Voy a hablar de ellos si están un poco más interesados de lo que generalmente estarían porque quieren oír lo que voy a decir. Así que no van a aprender nada. Ya ves. Porque al menos no demasiado. Generalmente lo hacen. Como les mostraré un poco más adelante. Porque su conocimiento espiritual es limitado en algunas maneras y estoy hablando de ellos hoy. De todos modos, tenemos que darnos cuenta de que el estrés, la persecución y el peligro aumentan. Que no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y los ángeles elegidos están allí con los cientos de miles. Y Dios dice, en efecto, en una fracción de segundo, si lo necesitaras, 72.000 ángeles pueden estar a tu lado. Segunda de Reyes. Si se dirigen allí. Segunda de Reyes 6. Versículo 17. El ejemplo de Elías. Que sabía que tenía un ejército sobrenatural a su disposición. Él lo sabía. Ahora, su sirviente no lo sabía. Es algo interesante lo que ocurrió. Ahora, en la historia, el rey de Siria había tendido una trampa en Dotán para tomar a Eliseo vivo. Quería a Eliseo porque Eliseo, pensó, lo estaba difamando y haciendo brujería y todo eso. Tenía muchas ideas falsas sobre Eliseo. Así que capítulo 6. Segunda de Reyes.
Versículo 13. Él dijo: Id y espiad dónde está para que envíe y lo traiga. Y se le dijo, diciendo: He aquí, Eliseo está en Dotán, que está en Israel, no en el sureste de Alabama. También hay un Dotán allí, pero este es un Dotán diferente. Por tanto, envió allí caballos y carros. Ahora, estos son los caballos y los carros del rey de los ejércitos de Siria. Y había ejércitos masivos y una gran hueste. Un gran ejército. Y vinieron de noche y rodearon la ciudad. Ahora, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí, una hueste rodeó la ciudad con caballos y carros. Y su sirviente se levantó y vio este enorme ejército alrededor de la ciudad que venía a tomar prisionero a Eliseo. Y su sirviente corrió hacia Eliseo y dijo: ¡Ay, mi señor! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Quiero decir, la ciudad está rodeada por un ejército. Y Eliseo respondió y dijo: No temas. No tienes que entrar en pánico. Está bien, porque los que están con nosotros son más en número que los que están con ellos. Y estaremos repitiendo esa promesa, por cierto, muchísimo durante los años de cierre de esta era a medida que nos acercamos al regreso de Jesucristo. Les diremos muchas veces, tal vez de camino al lugar de seguridad, tal vez antes, tal vez después de llegar allí, tal vez una hora antes de que venga Jesucristo. Los que están con nosotros invisiblemente son mucho más que los que están con ellos. Ahora, el sirviente no sabía lo que eso significaba, y Eliseo oró y dijo: Señor, te ruego que abras sus ojos. Abre sus ojos para que pueda ver a los ángeles invisibles. Que pueda ver brevemente, por un par de segundos, en el mundo espiritual que nos rodea. Abre sus ojos para que pueda ver lo que los ojos humanos normalmente no pueden percibir. Pero que, sin embargo, está ahí todo el tiempo. Así que Dios abrió los ojos del joven, y él vio, y se sorprendió. Porque he aquí, invisiblemente, cuando sus ojos fueron abiertos, esa montaña estaba llena de caballos. Y eran espíritu caballos. Sí. Hebreos 8, capítulo 2 del libro de Reyes. Versículo 11. Segunda de Reyes. Habla de caballos de fuego. Oh. Sí. La opinión de eso es tan buena como la mía. Creo que significa lo que dice. Miraron al mundo espiritual. Y aquí había seres espirituales con la forma de caballos. No vacas, sino caballos. Tal vez por eso el caballo es un animal tan noble. Porque es un tipo, una imagen, un modelo, en cierto sentido, de un ser que vive en el mundo espiritual. Compuesto, dice la Biblia, de fuego. Y había esplendor y gloria. Y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros y seres espirituales. Estaban compuestos de fuego. Y estaban alrededor de Eliseo. Estaba rodeado de un poderoso ejército de espíritu. Cuando bajaron a él, Eliseo oró al Eterno. Y dijo: hiere a este pueblo, te ruego, con ceguera. Y eso es lo que ocurrió. Bueno. Espero que la lección esté clara. ¿El miedo existe en nuestras vidas? Hermanos. En primer lugar, cuando la fe de Jesucristo no está fluyendo, es para contrarrestar el miedo. Pero en segundo lugar, cuando se da poca o ninguna importancia en nuestras vidas y creencias al ministerio de seres angelicales. Quiero darle esa importancia hoy y volver a poner ese enfoque donde siempre debería haber estado. Quiero hacerlo. En primer lugar, con la aparición de ángeles. Si alguna vez ves uno, lo cual será bastante inusual, pero en ocasiones podrías. No tienden a manifestarse visiblemente. No les gusta mostrarse a ti. ¿Sabes por qué? Porque saben que les darás la gloria. Saben que dirás: ah,
Un ángel. ¿Cómo estás? Oh, chico. ¿Y no quieren eso? Ya ves. Eso te pone bajo una maldición. Y eso los pone bajo una maldición. Y son muy reacios a alguna vez manifestarse visiblemente, a menos que Dios específicamente diga que deben hacerlo. Cuando Él dice que deben hacerlo, entonces lo hacen. Y lo harán en raras ocasiones. Y veremos a algunos de ellos hacer eso en los próximos años. Y llegaré a eso en un par de segundos. Pero si lo haces, en raras ocasiones. ¿Ves uno? Eso puede suceder. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería? Bueno. La respuesta es generalmente como un hombre. No verás mucha diferencia de ninguno. No como una mujer. No como un niño. No como un anciano. Generalmente, tendrá la apariencia de un hombre más joven. Dice la Biblia, probablemente en sus 20s. O tal vez 30s. Pero no mucho mayor que eso. Tendrá una cara y orejas y piernas y brazos. En ocasiones, aparentemente se revelan en gloria parcial, un estado parcialmente glorificado, así que todavía podamos verlos. Pero tendrán una, ya sabes, como una especie de brillo. Y eso es lo que Moisés vio en la montaña. Estaban en gloria parcial. Y en ese estado, hay brillantez y hay gran belleza, pero la apariencia sigue siendo mucho de lo de un hombre, más que la imagen tradicional que la gente tiene de los ángeles. Ahora, cuando piensas en los ángeles y lo que aprendiste de niño, lo que la gente te enseñó cuando eras un niño sobre los ángeles y las imágenes que viste, invariablemente piensas en un bebé pequeño. Y por supuesto la Biblia dice que nunca se parecen a bebés pequeños. Generalmente, no tiene ropa. Y la Biblia dice que siempre están vestidos. Habla de que el ángel tiene un arco y una flecha. Y la Biblia indica que nunca tienen arcos y flechas. Ninguna indicación de eso en absoluto. Y siempre tienen alas. Y el 99% de todos los ángeles no tienen alas. Tienen brazos y manos. Ya ves. Ahora, hay un par de categorías. Hay bastante limitado de ángeles que tienen alas. Pero incluso allí, lo interesante es que no tienen dos. Los querubines tienen 4. Y los serafines tienen 6. Ya ves. Y ninguno de los ángeles tiene 2. Pero algunos tienen 4. Y algunos tienen 6. Pero incluso los que tienen 4 y 6 alas tienen 2 brazos en el medio debajo del segundo juego de alas. Hay 2 brazos y hay manos. Pero esa es la excepción. Esa no es la regla. La regla es que la mayoría de los ángeles se parecen a hombres. Hombres jóvenes. Vestidos. Ahora, si lees en Génesis 18, ¿no volveré a eso por falta de tiempo? Tampoco. Pero en Génesis 18, versículos 1 al 8, ves a Abraham encontrándose con 3 hombres en las llanuras de Mamre. Y estos 3 hombres comieron y hablaron y caminaron con ellos y se sentaron. Y también encuentras que los 3 resultaron. 2 resultaron ser ángeles. 1 resultó ser Jesucristo. Y eso está en Génesis 18, versículo 22. Y capítulo 19, versículo 1. Había 2 ángeles y uno de ellos era Cristo. Pero los 3 hermanos se veían exactamente como hombres. De hecho, fueron llamados hombres al principio del versículo. Hebreos 13, versículo 2, nos dice que tengamos cuidado de entretener a los extraños. ¿Por qué? Bueno, porque dice, no sea que trates con un ángel sin darte cuenta. Ajá. Algo en que pensar. ¿Qué pasa si alguien viene vestido con harapos horribles? Parece que tiene 98 años. O, tal vez viene a la puerta y no tiene ropa en absoluto. Deberías decir, ah, tal vez es un ángel. Lo dejaré entrar y lo entretendré.
Entra y vamos a cenar. Yo diría que puedes estar en un gran problema si haces eso. Los ángeles no vienen sin ropa. No vendrán con ropa harapienta. Vendrán básicamente bien vestidos. Tenderán a venir con la apariencia de un hombre más joven, dice Dios. Así que puedes saberlo. Él dice, cuando venga un extraño, entretenlo. Pero eso no significa cualquiera que toque a tu puerta. Hay ciertos límites cuando entiendes lo que son y cómo tienden a verse. Marcos 16. Verás a qué me refiero. Marcos 16. Versículo 5. Describe la llegada de las mujeres al sepulcro vacío de Cristo después de que Él se había ido. Capítulo 16. Versículo 5. Más bien Marcos. Más bien. Dije Mateo. Quise decir Marcos. Lo siento. Marcos 16. Versículo 5. Y el ángel que aparentemente estaba en gloria parcial, al menos hasta cierto grado, no total, sino parcial. Capítulo 16. La piedra había sido removida. Las mujeres llegaron al sepulcro. Eran María, María Magdalena y algunas de las otras. Y miraron en el versículo 4 de Marcos 16 y vieron que la piedra había sido removida. Era una piedra muy grande y se sorprendieron porque pesaba tal vez media tonelada. Y entraron en el sepulcro. Versículo 5. Y vieron allí a un joven sentado, lo cual es una actividad humana, en el lado derecho. Estaba vestido con una larga túnica blanca. Ahora no estaba sucia. Era blanca. Y estaba limpia. Y se asustaron y salieron corriendo y él les dijo, no tengan miedo. Versículo 6. Ven a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero sigan su camino. Y les habló durante unos 25 segundos como máximo. Y esto es interesante porque rara vez encontrarás a un ángel hablando con alguien durante más de medio minuto. Quiero decir, son de boca muy cerrada, tienen mensajes breves y luego se van. Solo en ocasiones han hablado más tiempo que eso. Y llegaremos a eso en un minuto porque he hablado con demasiadas personas que hablan con ángeles y luego hablan con ángeles parlanchines que hablan durante horas. Nuestros santos ángeles nunca lo han hecho. Como verán. Mensaje muy breve y luego el ángel se fue. Lucas capítulo 24. Versículo. Olvidé qué versículo. Pero lo veremos cuando lleguemos a allí. Lucas capítulo 24. Versículo 2. Fueron al sepulcro y encontraron la piedra removida del sepulcro y entraron y no encontraron el cuerpo de nuestro Señor. Del Señor Jesús. Y sucedió que mientras estaban muy perplejos. He aquí. De repente de la nada se pararon y noten lo que vieron. Estos no eran dos hombres. Sino que lo que vieron parecían dos hombres de pie junto a ellos con vestiduras brillantes en gloria parcial. Y como tuvieron miedo e inclinaron sus rostros hacia la tierra. Les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden cómo les hablamos diciendo que estaba muerto en Galilea y luego continuaron y... ya saben. Este fue un breve mensaje de unos 20 segundos y luego los ángeles se fueron y la gente se fue. Hechos capítulo 1 versículo 9 verán un ejemplo similar. Cristo estaba en proceso de ser resucitado. Hechos capítulo 1 versículo 9. Y sus discípulos estaban de pie allí viéndolo ascender a las nubes y cuando hubo dicho estas cosas mientras ellos miraban, fue levantado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Ahora tengo el sentir que la nube no era simplemente, ya sabes, el tipo de nubes que vemos, sino probablemente una nube de seres angelicales. Lo que vieron allí fue una nube. Y mientras miraban fijamente hacia el cielo mientras él ascendía. He aquí de nuevo dos hombres. Siempre dos hombres. Ya ves.
Parecían dos hombres que estaban junto a ellos con vestiduras blancas, siempre vestidos. Que también dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando hacia arriba? Cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a, ya sabes, Jerusalén desde el monte Cala. Ese mensaje duró unos 10 segundos en total. Muy breve. Muy rápido. Fue sobre el capítulo 6 versículo 15. Otro ejemplo de la indicación de cómo se ven. Sabían más sobre ellos que nosotros. Capítulo 6 versículo 13. Hubo un caso judicial y creo que estaban en el proceso de juzgar a Esteban en la corte. El versículo 15 dice del capítulo 6 en Hechos. Todos los que estaban sentados en el concilio lo miraron fijamente y mientras él estaba allí aparentemente su rostro. El rostro de Esteban comenzó a brillar como si estuviera en gloria parcial y vieron su rostro como si hubiera sido el rostro de un ángel. Ahora eso prueba que el rostro de un ángel se asemeja al rostro de un hombre más joven porque Esteban, que tenía unos 25 o 26 años. De repente, cuando su rostro comenzó a brillar y la gloria de Dios pareció descender de alguna manera, comenzó a parecerse a un ángel. Al menos su representación, que aparentemente era correcta, de cómo se veía un ángel. Así que la Biblia usará esta expresión. Un ángel apareció o dos hombres aparecieron o un hombre apareció a tal y básicamente está hablando de la intervención visible de seres angelicales. Quizás recuerdes en la autobiografía. Oh. Lo olvido. Estoy pensando en la mitad de ella. El señor Armstrong día necesitaba, creo, 25 centavos o 35 centavos. ¿Olvido cuánto? Una pequeña suma para pedir. Pero era una gran suma entonces de dinero para pagar la transmisión y no podía salir para la estación hasta que tuviera los 35 centavos y no los tenía. Así que entró en su cabina de oración y allí en el dormitorio para pedirle a Dios que obrara un milagro y estaba orando y recuerdas que esto se describió y luego hubo un golpe en la puerta. Sonó el timbre y fue a la puerta y allí había un hombre. No creo decía que era joven. No decía qué edad tenía. Pero me gustaría preguntarle al señor Armstrong qué edad tenía porque tendería a decir que era un hombre joven de 20 o 30 años. Pero probablemente no mayor. Fue a la puerta y abrió la puerta y este completo extraño presionó. Creo que fueron los 25 centavos o la moneda de 10 centavos o los 35 centavos en su palma y dijo aquí tú necesitas esto. Gira sobre sus talones y camina por el camino y baja la cuadra. No tenía un coche. Caminó por la cuadra. Desapareció a la vuelta de la esquina y lo que hizo después de desaparecer a la vuelta de la esquina no lo sé. Pero te diría que tendería a decir que literalmente desapareció después de que dobló la esquina. Esa es mi conjetura. Pero puedes tener la tuya. ¿Fue una coincidencia? Era solo un buen ciudadano de la ciudad de Eugene con un buen sentimiento en su corazón y Dios usó a alguien para hacer esto bien. ¿Él podría o era un ángel? Creo que era un ángel. Al igual que el señor Armstrong. Ahora es típico de lo que hacen los ángeles. Quiero decir, todo lo que dijo fue aquí necesitas esto. No dijo quiero predicar este sermón. Sentémonos y tengamos un estudio bíblico. Voy a predecir todo lo que va a suceder en los próximos 5 años y hablaré durante 3 horas. Los ángeles no hablan sin parar. Los demonios sí. Los ángeles no. Ya sabes un par de palabras y te fuiste. Eso es algo interesante. Los ángeles no son habladores. Visitan brevemente. Rara vez vuelven a visitar a las personas a las que son enviados a servir. Rara vez. Ahora digo todo esto porque me encuentro con gente todo el tiempo, especialmente personas que han sido católicas o personas de tipo evangélico pentecostal que han tenido muchos encuentros con ángeles. Afirman. Y generalmente hablarán sobre el tiempo que se sentaron al pie de la cama y el ángel entró con su juego de alas y era tan hermoso y el ángel se sentó allí y durante horas y contó sobre el cielo y contó sobre todos los que se han ido antes y fue maravilloso. Ahora hay predicadores pentecostales.
de hecho, que afirman que los ángeles vienen y tienen estudios bíblicos con ellos y hojean las escrituras y explican esto y explican aquello. Lo cual es ridículo porque la Biblia dice que nos observan para descubrir de qué se trata este plan de salvación. Tienen un conocimiento espiritual muy limitado y una capacidad muy limitada para comprender principios espirituales porque no tienen el Espíritu de Dios en sus mentes. Quiero decir, si un ángel te ha dado un estudio bíblico, también te han vendido algo por otra persona porque no lo compraré. En las Escrituras, los encuentros angelicales que son visibles, que son raros, nunca son comunes y nunca son casuales y casi siempre son muy breves. El 99% de las veces los ángeles prefieren permanecer invisibles porque eso es lo que Dios quiere. Quieren que Dios tenga la gloria. Así que lo que hacen quieren que asumas que Dios lo está haciendo porque, en efecto, indirectamente lo está haciendo porque sus siervos son suyos. Así que cuando ves que algo funciona, quieren que asumas que viene de Dios porque así es. No quieren ninguna gloria en absoluto. Así que lo que hacen quieren que asumas que Dios está haciendo porque en efecto indirectamente Él lo está haciendo porque sus siervos son suyos. Así que cuando ves que algo funciona, quieren que asumas que viene de Dios porque así es. No quieren ninguna gloria en absoluto. Cuando aparecen invisiblemente, lo cual es raro, generalmente involucra algo único y muy especial. Puedes retroceder en el Antiguo Testamento y puedes encontrar, creo, si no me equivoco, 15 registrados encuentros visiblemente con ángeles. Solo 15. Eso no es mucho. Pero sí tuvieron lugar. Solo 15. En el Nuevo Testamento encontrarás algunos más. Pero aparte del libro de Apocalipsis, que fue dado básicamente por ángeles por razones especiales. Pero por muchos ángeles, encontrarás a Pablo en una ocasión que sepamos que habló con un ángel. Vio 1 Hechos 27 versículo 23. Pedro vio a un ángel 2 veces solo y al menos una vez con un grupo. Tal vez 2 veces y eso fue todo. Incluso entonces era raro. Daniel y Zacarías parecen tener un récord de 5 y 7 veces, respectivamente. Pero incluso entonces fue porque se estaba dando una parte del Antiguo Testamento y algo de ello llegó a través de manifestaciones y a través de la enseñanza de los ángeles. Pero incluso entonces fue breve. No volvió a ocurrir. No era con frecuencia y esas apariciones visibles casi siempre están asociadas con una crisis importante. Nos acercamos a una de esas cosas. O algo singularmente espectacular como la entrega de una parte del canon de la palabra de Dios. El señor Armstrong ha mencionado que en aproximadamente, creo, 3 ocasiones en los últimos 45 años él siente que ha tratado directamente con un ángel. La responsabilidad ante todos los ojos. Quiero analizar un poco sobre el cargo, el rango y la autoridad. Eso es importante de entender. Para organizarse porque es evidente que están muy bien organizados. Muy bien organizados con varias subdivisiones y ángeles principales y ángeles menores y clasificados por títulos. Tienen títulos y esta cosa de los títulos es muy interesante en el reino angelical. Y saben que la mayor parte del poder que tienen es proporcional a su cargo y todos tienen un cierto nivel de poder. Algunos son más fuertes y otros son más débiles y eso implica su cargo. En la cima de la jerarquía angelical tienes a los ángeles de más alto rango que se llaman arcángeles o arcángeles y arc significa literalmente primero. Así que tienes a los primeros ángeles, los arcángeles en la cima y según Judas en el capítulo versículo 9. Miguel es el arcángel. Podría dar la impresión de que solo hay uno. Miguel también es llamado. Sin embargo, en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 13 uno de los principales príncipes, lo que podría indicar que hay otros arcángeles o al menos ángeles de rango similar. Pero si hay o no otros arcángeles, es difícil decirlo definitivamente. Creemos que probablemente los hay. En cualquier caso, sí sabemos que a Miguel se le ha encomendado la guardia y el liderazgo y el bienestar de las naciones de Israel.
básicamente a nivel político y nacional y en cierto grado en la Iglesia. Así que él lucha por Israel en tiempo de guerra. ¿Y la razón por la que ganamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es por Miguel? Hermanos. Miguel, en efecto, ganó esa batalla y estaba luchando con Satanás, el diablo y los ángeles lucharon y Miguel fue el que se convirtió en el vencedor y debido a la victoria de Miguel, por supuesto, bajo la guía de Dios, ganamos la Primera Guerra Mundial y ganamos la Segunda. Aparentemente no ganaremos la tercera. Y Dios simplemente le dirá a Miguel que se retire, lo cual será difícil para Miguel, pero Miguel lo hará. Siempre ha sido obediente. Y Miguel está involucrado en cosas políticas. Él está involucrado en la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Y a quien sea el próximo presidente se le habrá permitido tener ese cargo debido a lo que Miguel ya está planeando y lo que está haciendo bajo la dirección de Dios. Miguel también será el líder de los ángeles que lucharán contra Satanás cuando intente nuevamente arrebatarle el control de los cielos a Dios. Eso puede ya haber tenido lugar. No estamos seguros. Pero Miguel estará a cargo de esos ángeles y Miguel va a ganar esa batalla específica. Y cada vez que hay una gran crisis en Israel, encontrarás que Miguel siempre está involucrado. Vayan al libro de Judas si quieren. Justo antes de Apocalipsis. Y veremos una pequeña cosa sobre Miguel que quiero mencionar. Él es el arcángel. Tiene gran poder y prestigio entre las huestes angelicales. Tiene el mismo cargo y la misma autoridad que Satanás el diablo. Satanás también fue una vez un arcángel y fueron creados probablemente juntos casi como gemelos o tal vez eran trillizos. Si Gabriel es también un arcángel, es difícil de decir. Esta línea del libro de Judas. Sin embargo, Miguel el arcángel, cuando contendía con el diablo, disputó sobre el cuerpo de Moisés y hubo una contienda y no se atrevió a presentar contra el diablo una acusación voluntaria. Verán. Cuando Moisés murió, el diablo quería el cuerpo y las reliquias porque a cualquier lugar que vayan en el mundo católico o el mundo budista, tienen que tener un santuario. Tienen que tener una iglesia y tienen que tener una reliquia que puedan adorar para alejar a la gente de la adoración a Dios. Así que es práctica común tener el nudillo de un santo o tener un pedazo de uno de los apóstoles o ya saben, un mechón de su cabello o un hueso o una parte de su oreja o algo del cuerpo de Cristo y lo ponen en un pequeño, ya saben, un contenedor y luego la gente adora eso y dejan de adorar a Dios. Así que Satanás quería ese cuerpo para preservarlo vivo. No vivo, sino para preservarlo en una especie de forma momificada y tenerlo en exhibición en algún lugar y para dar a la gente la oportunidad de adorar el cuerpo momificado de Moisés en lugar de adorar al Dios verdadero y viviente. Ahora, cuando Moisés murió, el Padre le dijo a Miguel, ve y busca el cuerpo y entiérralo. Miguel llegó para buscar el cuerpo. Satanás también llegó. Verán. Para preservar el cuerpo y contendieron juntos posiblemente durante meses. No sé cuánto tiempo, pero durante mucho tiempo y hubo una disputa y Miguel no se atrevió a presentar contra Satanás una acusación continua. Es decir, estaba paralizado y el cuerpo, la batalla seguía moviéndose de un lado a otro. Nadie ganaba. ¿Por qué? Noten lo que finalmente sucedió hasta que finalmente dijo al final del versículo 9. El Señor te reprenda. ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué tuvo que invocar la autoridad extra de Dios para tener esa victoria? Bueno, porque originalmente eran de igual rango antes de que Satanás cayera y eran ambos al principio arcángeles e incluso ahora. Mientras Satanás conserve su rango en su cargo y vaya a donde Cristo viene. Él y Miguel, por lo tanto, tienen aproximadamente la misma cantidad de poder. El poder que tiene un ángel es proporcional a su rango. Satanás todavía ostenta el rango de arcángel. Verán. Sobre todos los reinos demoníacos que tenía desde el momento en que Miguel fueron creados y ambos tenían el mismo poder. Así que ves que uno agarró una pierna y el otro agarró la otra. Quiero decir,
Eso es literalmente lo que sucedió y hubo un tira y afloja de ida y vuelta y nadie estaba dispuesto a ganar porque tenían el mismo poder y finalmente después de contender y luchar que Miguel invocó a Dios para obtener ayuda adicional y autoridad adicional y cuando se le dio autoridad que normalmente no tenía en ese momento. Allí había poder y el cuerpo de Moisés fue liberado para él y Satanás tuvo que escabullirse. En Daniel capítulo 10 notará algunas cosas interesantes sobre este tipo de batalla. En Daniel capítulo 10 verás a Miguel apresurándose a seguir a un ángel de alto rango. Sin embargo, no es un arcángel porque el oficio del ángel al que fue a ayudar todavía era demasiado bajo para contender y dominar a un espíritu demoníaco de rango aún más alto. Capítulo 10 versículo 1. Versículo algo interesante y si estás interesado en la política notarás la participación aquí de ángeles y demonios de alto rango en eventos políticos y humanos internos. ¿Y sabes esto de votar y participar y si deberíamos o no? Bueno, puedes analizar esto y llegar a tus propias conclusiones. Pero la participación de Satanás y del mundo de los demonios y del mundo angelical es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente piensa. Y existe este conflicto de proporciones titánicas entre los ángeles elegidos de Dios y los ángeles de la oscuridad en el reino de la política. Capítulo 10 versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, algo fue revelado a Daniel, cuyo nombre era Belteshazzar. Y la cosa era verdadera, pero el tiempo señalado era largo y él entendió la cosa y tuvo entendimiento de la visión. Ahora en estos días versículo 2 yo Daniel estaba de luto durante 3 semanas completas y pidiendo a Dios la restauración de Israel. Él quería que Israel y su nación fueran restaurados y estaban en cautiverio. Así que estaba orando y luego comenzó a ayunar en el versículo 3 y durante 3 semanas el final del versículo decía que durante 3 semanas enteras se cumplieron. No comí. Entonces, ¿por qué 3 semanas? ¿Por qué 3 semanas? Porque no ocurrió nada durante esas 3 semanas. Pero verás en un par de segundos que el mismo día que Daniel comenzó su ayuno, Dios lo había escuchado. Dios vio lo que estaba haciendo. Y Dios envió un ángel. ¿Ves? Para ejercer algún tipo de presión sobre los líderes políticos donde debían liberar a los israelitas y todo este tipo de cosas. El ángel tardó 3 semanas en llegar. Ese es el punto. Le tomó 3 semanas llegar. Así que Daniel tuvo que seguir ayunando durante 3 largas semanas. Ahora, ¿por qué tardó el ángel 3 semanas en llegar? ¿Sabes por qué? Porque él fue por sí mismo. Entonces, generalmente se mueven en ejércitos cuando tratan con nosotros. Se mueven en vastos ejércitos. ¿Ves? Para dominar a los ejércitos de Satanás. Se mueven en ejércitos cuando tratan con nosotros. Cuando se trata de política. A Dios no le preocupa tanto que los reinos del hombre sean sus reinos en este momento. Así que envía un ángel o dos y luchan con el ángel o dos que están sobre ciertas naciones y ellos se mueven en esas esferas a nivel político en grupos más pequeños a veces solos. Y ese ángel bajó para tratar con el rey de Persia y estaba completamente solo. Y durante 3 largas semanas, hermanos, fue asaltado por un espíritu demoníaco de alto poder. Y simplemente lo batallaron y no pasó nada. Y finalmente salió victorioso con Siwan. Y de todos modos, en el 4º y 20º día del primer mes, versículo 4, mientras estaba sentado a la orilla del gran río, levanté mis ojos en el versículo 5 y miré y he aquí un cierto hombre. Era un ángel pero nuevamente dice hombre, vestido de lino cuyos lomos estaban sucios con oro fino de Eufaz. Su cuerpo también era como el barril y su rostro era la apariencia de un relámpago. Y sus ojos como llamas de fuego. Quiero decir que era una cosa muy impresionante. Muy aterrador y toda una escena. Y sus pies eran como el color del bronce bruñido. Bronce pulido. Y la voz de sus palabras como la voz de un Mogadiscio. Y él vio todo esto. Entonces, versículo 10. He aquí, una mano me tocó. Ya ves.
El hombre tenía una mano y tocó a Daniel, lo que me puso de rodillas y lo derribó sobre las palmas de mis manos. Quiero decir, estaba tirado en el suelo. Y él me dijo, oh, Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te hablo y levántate. No te quedes ahí abajo, levántate. Porque a ti soy enviado ahora de Dios. Y cuando hubo hablado las palabras, me puse de pie y comencé a temblar y sacudirme. Dijo. ¿Y tú harías lo mismo? Supongo. Se sentaría al final de la cama y diría, oh, un ángel. ¡Qué dulce! ¿Sabes? Como tantas personas con las que he hablado lo han hecho. Empezó a temblar. Y luego me dijo. Versículo 12. No temas, Daniel. Porque desde el primer día, hace 3 semanas, cuando dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante Dios, tus palabras fueron oídas y vine ese mismo día por tus palabras. Pero, ya ves. Versículo 13. El príncipe del reino de Persia, que es un príncipe demonio, un espíritu, ser de muy alto rango, un príncipe malvado que dirigía ese país e inspiraba al rey humano de la nación. El príncipe demonio del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días. Solo estaban ellos dos. Ya ves. Nadie estaba ganando esa batalla. Eran más o menos de igual autoridad. Pero el pequeño Miguel, uno de los principales príncipes, ahí está Miguel, el arcángel, vino a ayudar. Y tan pronto como llegó Miguel, la batalla terminó. Porque Miguel tenía la autoridad y el poder. Y permanecí allí, dijo, con los reyes de Persia, es decir, los reyes humanos literales, trabajando con ellos y tratando de resolver este problema político para que Israel pudiera quedar libre. Ahora he venido para hacerte entender cuál será el fin de la batalla. Y volveré y regresaré una vez más para renovar la batalla y luchar de nuevo por segunda vez con el príncipe de Persia. Tú. Mira. Porque él se fue. Y Miguel se había ido y el rey de Persia. El rey se fue y el rey de Persia. Se había ido y el rey de Persia. Había de Persia. Se había ido y el rey de Persia. Había de Persia. Se había ido y el rey de Persia. Se había ido y el rey. ¿Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo? Desde que hubo una nación hasta ese momento. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado. Cada uno que se encuentre escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el seno de la tierra despertarán a una vida eterna. Y en 1000 años en el futuro. Porque todo esto se resume muy brevemente. Algunos desdén y desprecio eterno. Y que haya sabio sol como el brillo del firmamento. Y este es el clímax. Realmente. Y la culminación del trabajo de Miguel. Verás. Después de que Cristo regrese, nos convertiremos en espíritu, y vamos a gobernar invisiblemente sobre todo Israel. ¿No es así? Y entonces Miguel, ese gran príncipe, encontrará que su trabajo se ha vuelto obsoleto. Es decir, ya no será el príncipe sobre Israel, porque nosotros seremos los príncipes sobre Israel. Es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios 6 que algún día tendremos que juzgar a los ángeles, porque muchos de ellos necesitarán ser reasignados. Miguel ha hecho mucho por Israel. Y sé que su responsabilidad siempre será muy alta. Es la cima de la jerarquía de los reinos angelicales. Pero el más bajo en el reino de Dios será más alto que él. Y su trabajo estará en una esfera diferente después de que venga Jesucristo. Pero ahora mismo él está allí y él defiende a los hijos de nuestro pueblo. Hay otro ángel que es nombrado por nombre en la Biblia. Y ese es Gabriel. Gabriel es nombrado. Y Miguel es nombrado. Y nadie más lo es. Y Gabriel también puede ser un querubín. No puedo decir eso con seguridad. Creo que probablemente lo es. Posiblemente es un arcángel.
Ciertamente es uno de los principales príncipes. Pero de todos modos, su trabajo es totalmente diferente al de Miguel. Tienen personalidades diferentes. Miguel es un ángel guerrero. Y Gabriel no lo es. Gabriel es más literario. Y se usa principalmente para traer mensajes de Dios. Gabriel hace anuncios. Gabriel nos dice lo que va a pasar en los años venideros. Gabriel hace pronunciamientos. Pero no pelea. Miguel pelea. Gabriel no pelea. Diferencia total en la naturaleza. Puedes leer sobre la habilidad de portavoz de Gabriel en Daniel 8, versículo 16. O recurriremos a eso. Daniel 9, versículo 21. También habla de Gabriel. Lucas 1, versículo 9. Lucas 1, versículo 20. Todos ellos mencionan a Gabriel. Fue Gabriel quien le mencionó a Zacarías que Juan el Bautista iba a nacer. Dios envió a Gabriel. No a Miguel. Miguel pelea. Miguel no quiere anunciar cosas. Porque no está en su naturaleza. Ya ves. Él no ha estado preparado para hacer eso. Gabriel sí. Si vas al libro de Lucas, notarás algo de eso. Lucas 1. Recuerden que Zacarías era un sacerdote. Y estaba en el templo. Y el versículo 11 de Lucas 1. Se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso, que era el lado favorable. Y el ángel apareció. Y Zacarías lo vio. Él estaba turbado. Y el temor cayó sobre él. Estaba asustado. El ángel aparentemente estaba en gloria parcial. Y el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Porque tu oración ha sido oída. Tu esposa va a tener un hijo. Hizo su anuncio. Y luego Gabriel dijo en el versículo 13. Como sé con seguridad que eres un ángel de Dios. Estaba un poco dudoso. Y el ángel respondió, versículo 19. Y le dijo, yo soy Gabriel. Que estoy en la presencia de Dios. Y soy enviado para hablarte y mostrarte estas buenas nuevas. Él debía anunciar ciertas cosas. Y encontrarás en toda la Biblia, cuando un anuncio importante tenía que ser hecho, Gabriel era enviado. Estoy convencido, mientras estoy delante de ustedes, que si tenemos que ser avisados por la voz de un ángel cuando huir a dónde, y eso es totalmente posible, sería Gabriel. Ciertamente no Miguel. Miguel nunca ha hecho eso. Y estoy convencido de que nunca lo hará. Gabriel hace ese tipo de cosas. Noten en el versículo 26. De nuevo. En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. A una virgen. Una esposa. A un hombre cuyo nombre era José. Y el ángel vino a ella, versículo 28. Y el ángel dijo, salve. Eso es lo que significa salve en antiguo inglés. Hace 500 años, cuando caminabas por Inglaterra y veías a un amigo, decías salve. No decías hola. Decías salve. El ángel, en efecto, le dijo a María, salve. No es extraño que los católicos tomen el mensaje de un ángel, lo que un ángel dijo, y lo conviertan en una de sus principales oraciones. Dios, por supuesto, ha dicho, no deifiquen a los ángeles a menos que tengan que hablar con un ángel. No glorifiquen lo que un ángel hace, y no glorifiquen lo que un ángel dice. Cuando un católico, en efecto, dice, hola, María. ¿Qué es lo que el ángel dijo? Estás llena de gracia y el Señor está contigo. Se ha puesto bajo una maldición porque ha glorificado el mensaje de un ángel. Por supuesto, es ridículo decir hola a María de todos modos. Quiero decir, ya sabes, eso es. Quiero decir, ya ves.
Los ángeles son muy educados. Encuentras que los ángeles hacen cosas inusuales porque tienen cierto tipo de naturaleza. Cuando un ángel se acerca a ti, el ángel no hace algo dramático, y luego dice salve. Él dice, hola. Ya sabes. Y si quieres salir de la ciudad, te dice que te pongas el abrigo y que te pongas los zapatos. Hacen pequeñas cosas. Son muy educados. El ángel dijo, hola, María. Tú que eres altamente favorecida. Dios está contigo. Bendita eres entre las mujeres. Así que ese es el mensaje de un ángel. Y de todos modos, versículo 38, él dio este breve mensaje. Duró unos 35 segundos. De nuevo. Y María dijo, he aquí la sierva del Eterno. Hágase conmigo según el Señor. Y el ángel, noten, se apartó de ella. Quiero decir, el ángel se fue muy rápido. Quiero decir, el ángel se fue muy rápido. Quiero decir, ellos están, ya saben, fuera de la puerta y eso es todo antes de que empiecen a desarrollar cualquier tipo de relación. Se han ido. Ahora, el capítulo 2 no dice que Gabriel fue el que hizo el anuncio a los pastores en los campos. Pero es su estilo. Y estoy convencido de que fue Gabriel. Suena como él. Es la forma en que hablaba. Puedes llegar a sentir su estilo después de un tiempo. Capítulo 2. Versículo 7. Ella tuvo a su hijo. Él nació. Versículo 8. Y estaban en la misma región unos pastores que vivían a campo abierto, cuidando sus rebaños por la noche. Y he aquí, el ángel del Señor, indudablemente Gabriel, se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó. Y tuvieron mucho miedo. El ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí, os traigo grandes nuevas. O buenas nuevas. Noticias. Y Gabriel siempre trae noticias de gran alegría. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Y esto os servirá de señal. Versículo 12, encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, ven. Allí estaba con el ángel. ¿Estaba ella sola? ¿Hermanos? No. Él no estaba solo. De repente, allí estaba con el ángel Gabriel. Una multitud, miles de huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió, noten, que cuando los ángeles se fueron, dieron su mensaje, cantaron su canción y luego se fueron. Y hubo silencio total. No se quedaron a hablar, tomar café y conocer a los muchachos. Se fueron. Y eso fue todo. Supongo que Gabriel también será reasignado después de que Cristo venga. Porque Él es el portavoz. Y nosotros vamos a ser los portavoces después de que Cristo venga. Así que mucho de sus trabajos vamos a estar tomando y haciendo en un nivel superior. De hecho, de lo que ellos podrían hacer. Así que eso habrá terminado. Y le daremos el tipo correcto de juicio amoroso y aprecio. Y se les darán otras responsabilidades que también serán muy gratificantes para ellos. Así que habrá alguna reorganización. Por falta de tiempo, podría volver atrás y hacer un análisis de los querubines y los serafines. Estas dos categorías de ángeles con alas. Solo diré esto. Les pediría que leyeran Isaías capítulo 6, los primeros versículos. Ese es su tiempo libre más adelante. Y noten en Isaías 6 que tienen una descripción del trono de Dios. Y por encima de ese trono, dice que hay seres angelicales con 3 pares de alas. 6 alas. Y esos seres angelicales
¿Alguna vez has visto un colibrí flotar sobre un círculo de miel o algo parecido? Estos seres angelicales, dice la Biblia, están literalmente flotando sobre el trono de Dios. Hay al menos 2 largas filas de ellos. Y han estado flotando allí durante millones de años. Y el sonido de las alas, mientras las alas literalmente aletean, es el sonido de una poderosa cascada. Y están gritando de un lado a otro por encima del trono de Dios. Ya ves. Alabanzas a Dios. Y oyes el sonido de las alas y el sonido de sus voces. Y flotan allí. Y han estado allí posiblemente durante millones de años. Eso está en Isaías 6. Y en Ezequiel 1 ves que hay otros ángeles llamados querubines. Solo tienen 4 alas. Y están debajo del trono de Dios. No encima. Están debajo. No flotan. Sostienen el trono de Dios. Ya ves. Y lo transportan. Y de esos 4, probablemente 4 querubines se mueven. Y tienen alas gigantescas. Y transportan a Dios el trono de un lugar a otro por encima del trono. Los serafines. Ya ves. En largas filas. Se mueven con el trono. Así que tienes serafines arriba. Tienes querubines abajo. Y es una situación bastante alucinante. Y luego, alrededor del trono, tienes millones de otros ángeles. Y llegaré a ellos en un segundo. Pero el trabajo principal de un serafín es alabar a Dios mientras flotan sobre el trono. Y de hecho, ese es el trabajo principal de todos los ángeles. Y a eso quiero llegar muy rápidamente. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué hacen todos estos ángeles? Les digo básicamente 2 cosas. Pasan la mitad de su tiempo en el tercer cielo alrededor del trono de Dios, alabando a Dios y adorándolo. Y la otra mitad la pasan en la tierra protegiéndonos. ¿Y por eso viajan de un lado a otro? Ya ves. Porque también quieren ir a los servicios. No están muy contentos con lo que nosotros hacemos. Les parece algo interesante. Pero no les satisface totalmente. Así que después de pasar su período aquí por un día o una semana o un mes, y viajan de vuelta al tercer cielo. Y pasan tiempo de pie alrededor del trono de Dios. Alabando a Dios. Cantando alabanzas. Siendo, en cierto sentido, refrescados por ese contacto y por poder alabar a Dios. Y luego vuelven y tratan con nosotros. Y se mueven de un lado a otro. Por eso Jacob vio esta escalera. Y subían y bajaban. Ahora, ya sabes, cuando los ángeles adoran a Dios. Porque hacen esas 2 cosas. Pero cuando están allí adorando a Dios, cantan. Dice la Biblia, con increíble alegría y vigor. Y como en este momento tienen temporalmente un orden creativo superior al nuestro, están afinados para cantar sin ninguna nota discordante. Así que cuando cantan, realmente cantan. Son tono perfecto. Tienen voces perfectas. Y algún día los oiremos. Tal vez antes de que Cristo venga. Escuchemos esos coros angelicales. Ezequiel 28, versículo 13 dice, Dios creó ángeles con una habilidad musical increíble dentro de sus mentes y personalidades. Así que ellos pueden cantar. Pueden hacer tantas cosas. Y poseen esta capacidad de ofrecer alabanza a Dios. Es la máxima capacidad de darle alabanza a Él. Y saben, desde tiempos inmemoriales, la gloriosa música de los ángeles, cantada en su idioma. Pablo habló de las lenguas de los ángeles. Cantada en los idiomas de los ángeles ha sido el principal vehículo de alabanza a un Dios todopoderoso. Quiero leer Apocalipsis capítulo 5. Quiero que vean que a Juan se le permitió observar un coro angelical masivo de más de 100 millones de seres. Todos cantando la misma canción. Las mismas palabras. Con un tono perfecto al mismo tiempo. ¿Y los ángeles en nuestro salón hoy?
que nos están observando y analizando y viendo. Pueden haber estado en ese coro anoche, o la semana pasada, o el mes pasado. Pero han estado en él en una fecha reciente. Luego ven. Después de que se han refrescado al hacer eso, regresan aquí para estar con nosotros. Capítulo 5. Versículo 1. Noten lo que dice. Y describe esa escena asombrosa. Y aquí es donde mora Dios. Y donde se escuchan sus oraciones. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios un libro escrito por dentro y por fuera todavía con 7 sellos. Capítulo 5. Versículo 1. Y vi a un ángel fuerte. Ven. Hay ángeles de varias oficinas y varias funciones. Así que este era uno fuerte de alto oficio. Es lo que quiere decir. Proclamando con una voz muy fuerte. ¿Quién es digno de abrir el libro y de levantar los sellos del mismo? Ahora, en ese momento, estos ángeles comenzaron a cantar. Y tantas cosas han comenzado a suceder aquí. Pero él ve este trono. Y el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, las 4 criaturas vivientes, y estos son probablemente querubines, descritos en Ezequiel 1 también, y los 4 y 20 seres angelicales de muy alto oficio se postraron delante del Cordero, teniendo uno de ellos arpas y copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo. Ahora, en un par de años, esta es la canción que van a estar cantando. Ven. Durante millones de años, ese coro angelical ha cantado la misma canción. Nunca se han cansado de ella. Ven. La repetición no es un mal principio en absoluto. Algunos de mis himnos favoritos son los que más he cantado. Pero en última instancia, cuando Cristo venga y estemos en la familia de Dios, debido a ese milagro increíble del renacimiento de millones de seres humanos en la familia de Dios, se les dará una nueva canción para cantar a todos esos ángeles. Pero volvamos a la vieja canción. Noten el versículo 11. Esto es lo que están cantando ahora. Incluso mientras estamos de pie o sentados en este salón. Esta es la canción que cantan hoy. Miré. Y oí la voz de muchos ángeles. Alrededor del trono estaban las criaturas vivientes y los ancianos. Y los serafines sobre el trono. Y el número de ellos eran 10.000 veces 10.000. Al menos 100 millones. Y miles de miles además. 100 millones. Verá. Es solo el número básico. Más allá de eso, hay muchos más que eso. Significa cantar con voz fuerte, digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. Y toda criatura. Es decir, todos los demás ángeles, los que estaban en la tierra. Porque hay tantos en la tierra como en el cielo en un momento dado. Los que estaban en el cielo están en la tierra y debajo de la tierra y los que están en el mar. Y todo lo que hay en ellos oí cantar. Y se unieron a este coro masivo mientras Juan escuchaba, cantando bendición y honor y gloria y poder sean para aquel que se sienta en el trono, Adán del Cordero, por los siglos de los siglos. Y las 4 criaturas vivientes dijeron amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y esa escena increíble e alucinante tiene lugar hoy. Tuvo lugar ayer. Tendrá lugar tener lugar a diario hasta que Jesús venga. Y luego comienzan a cantar una nueva canción. Pero seguirá siendo un ministerio de alabanza y honor y todo eso. Eso es lo que hacen con al menos la mitad de su tiempo. No sé cómo lo divide Dios. La mitad allí. La mitad aquí. En cualquier caso, cualquiera que sea el período de tiempo que se pase aquí, cuando están aquí, los ángeles vienen a la tierra en grandes cantidades para ministrarnos en cosas físicas. No nos predican sermones. Eso no es algo físico.
Y todavía vendrán y se harán cargo de los servicios y dirán, soy Gabriel. ¿Quieren ir a Mateo? Capítulo 5. Eso se deja en manos de los ministros humanos. Verá. Los ángeles no hacen cosas como eso. De hecho, como he dicho, son espectadores de nuestros servicios porque su conocimiento espiritual es muy limitado en algunos aspectos. Y Dios quiso que fuera así. Nos ayudan en cosas físicas. Pueden transmitir un mensaje de Dios, pero cuando lo hacen, verá que es palabra por palabra. Textualmente exactamente lo que Dios ha dicho. Y cuando empiezas a curiosear ellos con preguntas y decir, oh sí. Bueno, Dios dijo eso. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Sabes lo que hacen? Te darán una breve respuesta y se irán. Quiero decir, no puedes entablar una conversación larga y prolongada cuando no es asunto de nadie, a menos que se les haya dicho, verá, directamente por Dios que respondan ciertas preguntas específicas. Lo cual, en raras ocasiones, lo harán. Esas son cosas raras. Su principal trabajo es servirnos. Vayan a Hebreos capítulo 1. Solo retomaremos un par de puntos antes de cerrar sobre esto. Hebreos capítulo 1. Noten que dice en el versículo 3 que Jesús se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4 de Hebreos 1. Siendo hecho mucho mejor que los ángeles, ya que ha obtenido por herencia un nombre más excelente que ellos. Así que Cristo está por encima de los ángeles, pero también lo estaremos por encima de los ángeles algún día. Bueno, no ahora, pero lo estaremos. Versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo él en algún momento? Tú eres mi hijo? Verás. Los ángeles son solo siervos. No están llamados a la filiación. La diferencia entre tú, yo y los ángeles es que tú y yo estamos llamados a ser hijos de Dios. Llenos hijos. Para llevar su nombre y tener su poder. Los ángeles no llevan su nombre y no tienen su poder. Pero son siervos. Y de nuevo. Versículo 6. Cuando trae al primogénito al mundo. Dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros. Es decir, ángeles. Una llama de fuego. Eso describe su gloria. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores? Enviados para ministrar a los que serán herederos de salvación. Así que hacen estas cosas físicas en tiempos de crisis que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Sabes? Han proporcionado comida para el pueblo de Dios en el desierto. Pasaremos al Salmo 78. Versículo 23. Pero allí encontrarás que el maná se llama comida de ángel. No pastel de ángel. Pero quiero decir, ellos. Ya sabes. ¿Lo comen? No lo sé. Pero trajeron comida a esas personas en el desierto. Primera de Reyes 19. Versículo 6. Cuando Elías estaba deprimido y quería la ayuda de Dios, el ángel no le dijo que se arrepintiera y confesara sus pecados porque los ángeles no suelen hacer ese tipo de cosas. Le preparó 2 comidas calientes y le dio una jarra de agua y se fue. ¿Alguna vez te haces una idea de lo que hacen los ángeles? Elías estaba suicida en esa cueva. Y el ángel vino. Se reveló, le dio una comida caliente. Dijo, aquí tienes una jarra de agua y se fue. Daniel. Cuando estaba en el foso de los leones, se dio cuenta de que algo les había pasado a los leones porque los ángeles les dieron a los leones un caso literal de trismo y cerraron sus bocas y no les permitieron abrirlas y tuvieron que hacerlo. Los mantuvo en alto hasta que todo terminó. ¿Ese es el tipo de cosas que los ángeles hacen? Algo típico. Creo que no hay nada más típico. De hecho, típico, que Hechos capítulo 12. Me gusta este capítulo porque te mostrará el trabajo de los ángeles y lo que sucede cuando aparecen y están cerca. Capítulo 12.
Versículo 5. Tienen una gran cantidad de poder y un cierto tipo de reacción. Es algo interesante. Un ángel te cuida cuando un ángel se involucra en tu vida. Capítulo 12. Versículo 5. Pedro. Por lo tanto, estaba en prisión. Estaba en la cárcel. Y la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, la misma noche Pedro dormía entre dos soldados atados con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la prisión. Y he aquí, el ángel de Dios vino sobre Pedro. Versículo 7. Y la luz brilló en la prisión y golpeó a Pedro en el costado. ¿Sabes por qué? Para despertarlo. No le dijo gentilmente: Pedro, despierta. Vino y lo golpeó en el costado. Pedro se despertó. Ahora, los ángeles no son sofisticados. Por el camino. Quiero decir, aparentemente Dios le había dicho al ángel: ve y despiértalo. Así que el ángel bajó y le dio un golpe. Ya ves. Y Pedro se despertó. ¿No son elegantes? Ya sabes. Educados. Seres sofisticados. Esa no es su manera. Lo golpeó en el costado. Hizo el trabajo. Pedro definitivamente estaba despierto. Y los llamó diciendo: levántense rápido. Una de sus expresiones favoritas en la Biblia cuando ves ángeles tratando con seres humanos. Esta es una de las cosas que siempre están diciendo. Dicen: eso es mucho. Levántense rápido. Todos entran en contacto y dicen: levántense rápido. Invariablemente, cuando vienen, estás dormido o algo por el estilo, o comiendo o sentado. Y las cadenas cayeron de sus manos. Entonces el ángel le dijo: está bien. Por la puerta. Ya sabes. En tus camisetas. En tu camino. De ninguna manera. El ángel le dijo: cíñete. Dijo: ponte tu ropa. Pedro se puso su ropa. Luego dijo: ponte tus sandalias. Y noten lo que dice. Y así lo hizo. El ángel estaba parado allí así, diciendo: ya sabes. Ponte tu ropa. Está bien. Ahora tus zapatos. Y tenía sus zapatos puestos. Y luego le dijo: ponte tu abrigo. Echa tu prenda o tu manto sobre ti. Es algo interesante. ¿Por qué hizo eso? Porque el ángel sabía que hacía frío afuera. Ya ves. Y no quería que Pedro se resfriara. Así que dijo: asegúrate de ponerte el abrigo. Esto es lo que quiero decir cuando dije que esto es como tu madre cuando eras niño. Están muy preocupados por estos pequeños detalles físicos involucrados en mantenerte feliz y con buena salud y seguro. Ponte tu manto y átate las sandalias y luego sígueme. Y lo hizo. Y salió y lo siguió. Y no sabía que era verdad. Pero pensó que vio una visión. Bueno. Cuando pasaron la primera y segunda palabra en el versículo 10. Llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, que se abre al final por su propia voluntad. Salieron. Pasaron a la calle inmediatamente. Tan pronto como lo sacó de esa prisión. ¿Qué hizo ese ángel? Hermanos, ¿esperar y tener una larga conversación? No. Dice que el ángel inmediatamente se apartó de él. Y eso fue todo. Algo interesante. Cuando un ángel organiza una fuga de la cárcel, está muy preocupado. Si lo está, ya ves, por los detalles involucrados en tu seguridad. Ponte los zapatos y luego tienes la imagen. Ahora, lo que quiero ver es esto antes de cerrar. Es importante recordar que ese mismo ángel con esa misma naturaleza, ya ves, todavía está con nosotros. Él todavía está con nosotros.
Los ángeles que dieron maná en el desierto a Israel todavía están allí. Todavía pueden darnos ángeles porque ya lo han hecho. Los ángeles que sacaron a Pedro de la cárcel y que le dieron a Elías una jarra de agua en esa cueva todavía están activamente involucrados, hermanos, en traer liberación aquí y ahora a las áreas de salvación, y hay millones de ellos con esa misma naturaleza de servicio. Ahora, no me preocupo mucho por los lugares de seguridad porque Dios dice que cuando nos vayamos, ya verán, vamos a ir sobre alas de águilas. Él usa esta imagen de volar sobre alas de águilas, que es un tipo de protección angelical. Así que simplemente digo, está bien. Ellos se encargarán de los detalles. No tengo que preocuparme por eso. Los ángeles ya han alimentado a personas milagrosamente en desiertos. ¿Por qué algunos de nuestros hermanos se preocupan tanto por lo que vamos a comer si vamos al desierto? Bueno, ya lo han hecho. Eso no es nuevo para ellos. La gente se preocupa por, ya sabes, salir antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez se preocuparon por el ángel que tomó mucho en su vida y los sacó de la ciudad justo antes de que todo el lugar se incendió? Ya lo han hecho antes. No tienen que preocuparse de que ellos no sepan cómo sacarnos a tiempo. Ya sabes. Lo han hecho muchas veces. Pueden detener balas. Pueden generar terremotos y detener terremotos. Quiero decir, eso es solo una cuestión de poder. Pueden hacer eso. Y la indicación, por supuesto, es que después de que nos hayamos ido de donde sea que nos vayamos, habrá un terremoto masivo justo detrás de esto y un ejército será tragado. No puedo evitar pensar en esa vieja falla de San Andrés cuando algún día realmente, ya sabes, se active. ¿Cuándo quiere activarse? ¿Dónde está la sede de la Iglesia de Dios? Estamos rodeados por esa loca falla. Algunos de ustedes viven justo encima de ella. ¿Saben? Vaya. Son valientes. Me alejo lo más posible de esa cosa. Pero básicamente sé, ya ven, que Dios va a mantenerlo unido. Estoy convencido de eso en lo que respecta a algo realmente catastrófico hasta que llegue el momento en que Dios pueda decirles a los ángeles que están manteniendo esa falla unida. Así como hay ángeles en ese río en el Medio Oriente que les están diciendo a los ejércitos comunistas: no pueden cruzar Irán hacia el Medio Oriente hasta que sea el momento de Dios. Y Dios libera a los ángeles, tal como dice en el libro de Apocalipsis. Él liberará a los ángeles en esa falla. No tienen que creer que hay ángeles que están manteniendo esa cosa unida. Yo sí. Pero lo que crean es asunto suyo. Pero estoy convencido de eso. Algunos de nosotros contamos demonios y deberíamos contar ángeles. ¿Saben a qué me refiero? Algunos de nosotros siempre estamos preocupados por lo que puede salir mal en lugar de ver lo que va a salir bien. Quiero que lean conmigo Salmos 91. Salmos 91. Tenemos protecciones como nadie más en la faz de la tierra puede siquiera empezar a pensar en tener. Salmos 91, versículo 1. Viene de Dios. Noten cómo viene. Sin embargo. Salmos 91, versículo 1. Es una profecía. El que habita en el lugar secreto del Altísimo. Ahora esa es la iglesia de Dios. Ciertamente estamos en su lugar secreto y él incluso podría estar refiriéndose a un futuro lugar secreto. Supongo que podría. ¿Por qué no podría? Así que mora bajo la sombra del Todopoderoso. Noten que dice: diré del Señor. Él es mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios, y en él confiaré. Versículo 3. Dios nos librará de la trampa del cazador y de la pestilencia nociva. Él nos cubrirá con sus plumas y bajo sus alas, así que confía. Ahora Dios no tiene alas o plumas, pero es interesante que por encima del trono de Dios cuando oras te arrodillas ante ese trono y el Padre está allí y Cristo está a su lado y tú oras a ellos.
No oras a los ángeles, pero por encima de ese trono hay docenas y docenas de serafines que han sido colocados por encima de ese trono y se ciernen allí, y ellos sí tienen alas. Y todos son alas por encima del trono de Dios. Nos colocamos bajo su poder. También estamos en simbolismo bajo sus alas y bajo sus plumas y somos impulsados en él. Su verdad será nuestro fruto y escudo. No tendremos miedo del terror nocturno ni del error que vuela de día. ¿Por qué no? ¿Quién puede detener los errores? Bueno, Dios puede. ¿Cómo lo hace Él? Creo que ya lo saben. Ni de la pestilencia que camina en la oscuridad ni de la destrucción que asola al mediodía. Esto está describiendo la gran tribulación. 1000 seguirán tu mano derecha y 10.000 a tu izquierda y años por delante, pero no se acercará a ti. Solo con tus ojos verás y contemplarás la recompensa de los malvados, porque has hecho del Eterno mi refugio. Incluso el Altísimo en mi morada ningún mal te sobrevendrá. Tendrás protección que el mundo no puede tener. Hermanos. Jesús. Déjame plaga desde ahora tu morada. Versículo 11. Porque Dios dará a sus ángeles cargo sobre ti. Y ellos te guardarán en todos tus caminos en un momento de crisis para levantarte en sus manos. Porque saben que la mayoría de ellos tienen manos. Algunos de ellos tienen plumas y alas. Pero la mayoría de ellos sí tienen manos, y la Biblia dice que te levantarán en sus manos para que no caigas y golpees tus pies contra una piedra. Vas a pisar al león y a la víbora y a una serpiente venenosa, y el cachorro de león y la víbora y los dragones serán pisoteados bajo tus pies, y serás recogido y recibirás protección. ¿Por qué sucede? Bueno. Porque Dios ha puesto su amor sobre nosotros y Dios nos va a librar ahora. Lo que estoy tratando de decir es esto, hermanos: den gloria a Dios y muestren su poder y su fuerza y estén terriblemente agradecidos por ello. Pero dense cuenta de que la existencia de los ángeles es una parte de ese poder. Están allí y están en vastos números, no solo 1 o 2 o 5 o 10, sino miles y miles y miles. Necesitan ayuda y asistencia, hermanos. En un segundo pueden pedirle a Dios 6 legiones o 12. O 20 o 30 o 50 legiones de ángeles, pero eso es lo que necesitan, y Dios dice que estarán allí y se les dará protección de una manera que nadie más puede tener en este mismo tumultuoso, infeliz y aterrador final de la era. Piensa en eso: los ángeles de Dios existen y están ahí. Recuerda eso a medida que el fin de esta era se acerca.